Bueno, hola a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con lo que es en la edición que estamos trabajando, porque no tenemos otra en castellano, que es la del texto establecido por Miller. Él aquí termina la primera parte. Bueno, termina toda la cuestión del objeto y va a empezar con transferencia y pulsión. Nosotros el mes que viene, que es la próxima clase, la va a dar Graciela Baravalle. Entonces, esta última clase, que es la clase número 9, que es un cuadro, lo titula Miller, la va a trabajar Marcelo Edwards. Marcelo Edwards es profesional colaborador de Umbral de los Veteranos, desde el principio casi. Es supervisor del Centro de Formación y Prevención de Mataró. Es miembro de la FEP, de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, y está en el equipo de edición de la revista Trauma que sacamos anualmente. Adelante, Marcelo, cuando quieras. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, Lacan empieza esta lección con este esquema, digamos, de los dos triángulos, ¿no es cierto? Aunque se ven al principio, son dos triángulos intersectados en los cuales, en el medio de los cuales está la pantalla, digamos, el cuadro, todo aquello que puede ser máscara. Y del lado izquierdo de ese esquema aparece la mirada, es decir, el objeto A, mientras que del lado derecho de ese esquema aparece el sujeto de la representación. El sujeto de la representación es el que ve, ¿no?, los objetos, o mejor dicho, una representación de los objetos, lo que sería el fenómeno, de un objeto que sería la cosa en sí o el noumeno. ¿No se dice bien en castellano? ¿Noumeno? ¿Así se dice? Noumeno, vale. Que, digamos así, esta es la concepción filosófica del asunto, de la cuestión de la conciencia, el sujeto de la conciencia, ¿no?, que puede tener una representación, porque al final de cuentas es el tema de pienso, luego existo, o sea que solo tengo una pura representación. Y que según Kant está determinado, digamos así, por las categorías del espacio-tiempo, etcétera, etcétera, que le, digamos, permiten acceder o tematizar el objeto, la cosa en sí. Es decir, que no llegamos nunca a la cosa en sí, desde el punto de vista de la conciencia. Pero lo que hace Lacan con todo este trabajo sobre la mirada, partiendo del trabajo de Merleau-Ponty, que invierte esta relación justamente clásica de la filosofía, lo que él viene a decir es que en realidad no es que yo miro las cosas, o mejor dicho, mientras estoy viendo las cosas, digamos, soy mirado por las cosas. Cosa que, bueno, es lógico porque el bebé desde el inicio de la vida, digamos así, es mirado, ¿no? El sujeto como tal es mirado por el otro antes de que incluso él pueda ver. Y como sabemos, digamos así, es un fenómeno clásico de la psicosis, el ser mirado, ¿no es cierto?, de una manera persecutoria, en muchas esquizofrenias,
como algo que es vivido como real. Esta dimensión, hola, esta dimensión persecutoria es importante desde mi punto de vista ser tenida en cuenta, porque justamente es aquello que sucede cuando el objeto pasa de ser Heimlich, familiar, a ser un Heimlich, ¿no? Un familiar siniestro para nosotros. Pero justamente lo que permite que el objeto sea Heimlich, familiar, es justamente todo aquello que opera como fantasma, como pantalla. Bueno, fantasma también. Es decir, aquello que nos permite tener la ilusión, digamos así, de que somos nosotros los que miramos y vemos, mientras que en realidad somos bien mirados por los objetos, ¿no? O mal mirados, depende. Bueno, este velo fálico, obviamente, es el que impide justamente captar que soy mirado. Cuando aborda la cuestión, acá lo utilizo el tema del cuadro para hablar de todo esto, ¿no? La cuestión es que en todo cuadro, dice, hay un punto de fuga, una ausencia, que denota un agujero, y que esa ausencia es la que organiza, o sea, ese punto de fuga es el que organiza las líneas de fuerza del cuadro. Después comienza a hablar de la naturaleza animal, los fenómenos de mimetismo, que ya muestran, dice él, que en la naturaleza hay algo que es del orden de una especie de fractura entre el animal y la representación que ofrece, dice, a la mirada de sus congéneres, tanto en la parada sexual como en la intimidación, es decir, la relación, digamos así, de lucha, ¿no? Lo importante de esa, hay una disociación, como él dice, o digamos, él habla de fractura, ¿no? Entre el ser del sujeto, del animal, y la parada, esa representación que él hace. Es una manera de engañar al otro, y que él dice juega un papel esencial. Da el ejemplo del travesti, en la que justamente hay esa conjunción entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Revelando justamente la castración, ¿no? O sea, la ausencia de. A diferencia del animal, el ser hablante, no utiliza aquí todavía esa terminología, ¿no? Habla del humano y del deseo del humano, sabe jugar con la máscara para engañar a otro hombre, dice, en función del deseo que está en juego. Cuando él habla de que el deseo, hablando del deseo, dice, es la esencia del hombre, ¿no? El deseo. Es importante esto, es decir, que el deseo es la esencia del hombre, es una definición fuerte. Si ustedes después miran los matemas de la sexuación, se darán cuenta que del lado hombre está el sujeto deseante, ¿no? ¿Sí? ¿No lo relacionan? Sí, yo lo relacioné. Es decir, que por lo tanto se puede decir lo que es un hombre. Es un sujeto que desea. Cosa que no sucede del lado femenino. Es decir, que hay una afirmación universal sobre lo que es el hombre. Bien. Bien. Pero el hombre, digamos, el ser humano, el retro, sabe jugar con la máscara para engañar al otro, ¿no? Y dice, y esta máscara, o esta pantalla, tiene una función de mediación. Se ve claro en el esquema que él hace, ¿no? Está en el medio. Pero hay que entender también, o yo lo entiendo así, por lo menos, de que la mediación es algo que introduce la función fálica.
Es decir, aquello que cuando está adecuadamente simbolizado por la metáfora paterna, por tomar una forma de articularlo, se puede articular con los nudos también. Es decir, cuando esa función fálica está inscripta bien a nivel simbólico, tiene una función de mediación. Y es lo que también está en los matemas de la sexuación, es decir, nuestra inserción en la función fálica, para todo ser hablante que está sometido a la castración, todo eso es lo que permite justamente afrontar lo que está del otro lado, que tiene que ver con lo real. Entonces, yo no estoy siguiendo exactamente el texto porque me interesa articular las ideas centrales, ¿no? En el campo escópico, como lo demuestra el gesto del pintor, se invierte la temporalidad original. Yo creo, no lo dice así exactamente, pero creo que se refiere claramente a la secuencia, al instante de ver, ¿no? El tiempo para comprender y el momento de concluir. Que es lo que Lacan toma en aquel apólogo de los prisioneros, pero que en el fondo lo importante para el psicoanálisis es que eso tiene que ver con el trauma. El trauma constitutivo del sujeto. El sujeto ve una escena, comprende durante un tiempo, hasta que concluye con una interpretación respecto de la escena. Es importante esto porque justamente invertir esta secuencia implica que primero hay algo que se mira, mejor dicho, perdón, que él invierte, él dice que hay que invertir en el campo escópico esa secuencia. Es decir, que primero estaría el momento de concluir, el tiempo para comprender y el instante de ver. Entonces, me parece un punto fundamental. Es fundamental porque si lo pensamos así, el momento de concluir es el momento del gesto del pintor. Es el gesto lo que después ordena toda la secuencia. Y es un gesto que él compara con el gesto de intimidación del animal, por ejemplo. Es decir, él dice, del animal o de los seres humanos también, ¿no es cierto? Es decir, lo que está claro es que ese gesto, dice, es un gesto que se detiene. Es como Putin que dice, miren que esto no les conviene, ¿no? ¿Sí? No, pero Putin a los finlandeses y a los suecos le dice, miren que esto no les conviene, ¿eh? ¿Sí? Pero se detiene ahí. Lo que quiero decir con esto es que todavía no los invadió, no sabemos. Puede pasar, ¿no? Les puede tirar una bombita, no sabemos, ni idea. Pero la cuestión es que está ese gesto y eso organiza una secuencia, ¿no? Una secuencia que hay que comprender, porque efectivamente todo el mundo está pensando en qué quiso decir Putin con esto, ¿no? Y está tratando de comprender hasta dónde podría llegar Putin, ¿no? Por ejemplo. La cuestión es que hay ese tiempo de concluir para ver, ¿no? Para ver en otro momento. Bueno. Y él dice al final del texto, que todo esto, y al principio también lo dice en medio del texto, que es distinto de toda la cuestión que tiene que ver con el habla, con el hablar. El habla tiene que ver con la cuestión, digamos, de la secuencia clásica, digamos así, instante de ver, tiempo para comprender, momento de concluir. Y aclara además que está ligado con la cuestión de la voz, de la pulsión invocante. La pulsión invocante va en esa dirección, en esa secuencia, mientras que la mirada va en una secuencia inversa. Es decir, que la mirada tiene una función de sutura, mientras que la voz tiene una función, el hablar, digamos así, la voz
va en la dirección de abrir. Porque además hablar es demandar, es expresar a través de la demanda el deseo, es decir, la falta. Y por lo tanto, digamos, va en la dirección de abrir, ¿no? ¿Sí? Mientras que la pulsión escópica, digamos así, o la mirada, digamos como tal, tiende a velar justamente la falta, ¿no? Lo que aparece a la hora de hablar. Vale. Vale, entonces dice, este momento de concluir es el gesto del pintor, que siempre está en una dialéctica con el objeto A, la mirada. Con ese gesto, él determina retroactivamente todo lo perceptible en el cuadro. Él subraya que no se trata de hacer psicopatología del pintor, o del arte. Más bien lo que les inclina es por rescatar lo que Freud menciona respecto de la sublimación. Es decir, de cómo, en la medida en que la obra también entra en una dialéctica social, digamos, de reconocimiento de la obra, permite lo que sería algo así como una elevación del alma para quien ve el cuadro. Es decir, que, y ahí Lacan ve en ello, esta función del cuadro de domesticación de la mirada. Es una función de calmar, ¿no? Como todas las pantallas, digamos. Porque si no, aparecería esa dimensión justamente de lo unheimlich, de lo siniestro, ¿no? Que viene desde el lugar del otro. También en algún lugar dice que si uno se queda fascinado mucho tiempo mirando el horizonte, el mar, un cuadro, una cosa, puede pasar que en un momento dado esa fascinación, esa belleza, etcétera, se invierta, ¿no? Y se transforme en algo angustiante y persecutorio, ¿no? Como algo devorante. ¿No? En un momento habla de los íconos religiosos. Dice, los íconos nos tienen bajo la mirada, bajo su mirada. Dice, hay una mirada que viene de muy lejos, porque en el fondo a Dios le place la representación del mismo mediante ese ícono. Dice, solo los iconoclastas sostienen lo contrario. La imagen, por el contrario, es mediación, otra vez vuelvo a utilizar la palabra, mediación con la divinidad. Después hace un pequeño comentario respecto de la cuestión de que lo deja de lado, que justamente hay una dimensión que va más allá de todo esto, que es la dimensión simbólica, y que tiene que ver con la función del nombre del Padre, el pacto, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero que es un tema que no aborda ahora. Siguiendo con esta serie de comentarios respecto de los cuadros, habla también no solamente de los iconos religiosos, sino de aquellos cuadros que podemos observar en los palacios de Florencia o de Venecia, ¿no? De gente que, ahí dice, ahí va el pueblo, ¿no? A ver qué es lo que hay, nosotros vamos a ver qué hay. Y se ven, digamos, gentes que deliberan entre ellos. Detrás, dice, está su mirada. Bueno, siempre ha existido la mirada ahí detrás, el objeto A. Entonces se pregunta, ¿pero de dónde viene esa mirada? Y para responder a la cuestión vuelve al tema del gesto, que invierte la temporalidad, como hemos dicho. Dice, el gesto es lo que hace que no podamos invertir el cuadro. Determina, por lo tanto, una orientación.
El gesto determina una orientación. Esto es importante en cuanto a la cuestión de lo orientable y no orientable. Que el sujeto en lo no orientable se pierde, lo no orientable tiene que ver con el objeto A, mientras que justamente el sujeto está del lado de lo orientado, ¿no? Pero se puede perder en la no orientación. Pero para que haya orientación es necesario un corte, una coupure, un gesto, ¿sí? Una escansión. Y agrega algo más, dice, en la mirada hay una caída del deseo. El sujeto, en esa relación, digamos, de mirada, de ver un cuadro, ver un paisaje, ver algo bello, está ausente y teledirigido por el deseo del otro. ¿Sí? No dice del otro, pero o sea que se entiende. Es decir, del otro que desea dar a ver, mostrar. ¿Sí? Por decir así, en el caso de un cuadro está teledirigido por el deseo del pintor. Pero ese dar a ver calma el ojo de quien mira, fascina, encanta. Tiene la función de velar el mal ojo. No sé, en castellano se llama mal de ojo, ¿no? Mal de ojo. Mal de ojo, ¿no? Sí. Que es aquello que se utiliza para, digamos así, las brujas y todo esto, y los brujos, digamos así, utilizan para aterrorizar al personal, ¿no? Y que tiene que ver con la envidia, ¿no? La envidia. Ahí Lacan utiliza varias veces la palabra envie en francés. Y envie no es igual que envidia en castellano. Envie es, no sé, quizás tú me puedes ayudar, ¿es anhelo, puede ser? Creo que era traducido por envidia, pero no sé exactamente. Les deux. Les deux, anhelo, envidia. No es el deseo, seguro. No es el deseo, pero sí anhelo tal vez, ¿no? Bueno, pero es avoir envie de, eso es tener deseo de. Sí. Pero envier de. quelqu'un es envidiar a alguien. Envidiar, sí, o sea que depende del uso, como está en la frase. No, sería el verbo, El envier verbo. quelqu'un. Enviar, claro. O sea, como sustantivo es deseo, ¿no? Eso es, pero con la conjunción avoir envie de. De acuerdo. Tener ganas o tener Vale. deseo. Entonces dice, el mal de ojo es mortífero, es separador. Dice, va mucho más allá de una visión que distinga las cosas. ¿Sí? No es simplemente algo que una visión, el ojo que puede distinguir de un objeto del otro, sino que es algo que tiene que ver con un impulso mortífero. Y retoma el famoso ejemplo de San Agustín con el niño que ve a su hermanito mamando del seno de la mamá. Y aclara bien, como ya lo ha hecho en otro lugar, de que no se trata de celos. El niño no desea poseer el seno, ¿no? Materno. Lo que le hace palidecer es la completud del otro que se cierra. Y de ese petit A separado al que él se queda colgado, digamos así, suspendido, dado que el otro lo posee y disfruta de él. Es decir, que la envidia tiene que ver con, y por eso el mal de ojo, tiene que ver con atacar esa completud. Pero el cuadro, la pantalla, tiene la función justamente de apaciguar, dice, a ese ojo desesperado por la mirada. Concluye diciendo que esa relación profunda del petit A con el deseo le permitirá abordar el seminario el tema de la transferencia. Después hay una serie de preguntas, algunas de las que vale la pena rescatar,
Michel Thor insiste sobre el tema de la inversión de la secuencia, ¿cómo es eso? Y dice, el gesto, Lacan responde, por ejemplo, el gesto de amenaza, es algo que se hace pero se suspende, queda detenido, a diferencia del acto. Y dice, y en el momento de la detención se genera una significación retroactivamente. Para él el gesto, en tanto terminal, está relacionado con el mal de ojo. Así se lo conjura. El gesto conjura el mal de ojo, generando un efecto de fascinación. Vale. El mal de ojo detiene el movimiento. Dice, y mata la vida. O sea, el mal de ojo, la envidia, el ataque, digamos, detiene el movimiento. Y mata la vida es movimiento. ¿No? ¿Sí? Y cuando el sujeto se detiene y suspende su gesto, el que está mortificado entonces es él. En lugar de mortificar al otro, al detener, el que queda mortificado es él. ¿Sí? O sea que el que está jodido es Putin, porque amenaza, pero... Bueno, digamos que el envidioso es el que está jodido. Bueno. Entonces vuelve a hablar de que la pulsión escópica tiene esta función de sutura, conjuntando lo imaginario con lo simbólico, es decir, creando sentido. Ubíquense en el nudo. ¿Sí? Y opera retroactivamente, siendo retomado por la prisa. Hablar de la prisa para concluir, ¿no? En este caso. El elan, el movimiento hacia adelante, que concluye sobre el mal de ojo. Lo repito. Con el gesto, el gesto sutura, ¿sí? Vale. De esa manera focaliza la mirada del que va a ver el cuadro, o que no sé, conjuntando imaginario con simbólico, creando sentido, ¿no? Y opera retroactivamente y es retomado por la prisa, el movimiento, hacia adelante, que concluye sobre el mal de ojo, sobre lo siniestro. Bueno, y aquí lo que vuelve, algo dije de lo invocante y lo vocatorio. Vocatorio parece hablar del vœu, del anhelo. Vocatorio, si yo hablo es para demandar, por lo tanto hay un anhelo, ¿no? En lo que yo digo. En lo invocatorio, el sujeto está esencialmente indeterminado, efectivamente, mientras yo voy hablando, no estoy determinado. Habrá una determinación cuando haya una escansión y retroactivamente el sujeto podrá articularse entre un S1 y un S2. ¿Sí? Pero mientras va hablando está indeterminado. En lo escópico, en cambio, el sujeto está determinado por la separación que determina la coupure, el corte de A, es decir, por lo que la mirada introduce de fascinante. Quiere decir que el sujeto queda dividido, los anges, petit a, mirada, el sujeto, digamos, queda fascinado por ese objeto, ¿sí? Que viene al lugar de la falta, en el fondo, de lo ausente, ¿no? ¿Sí? Pero digamos así, en ese fantasma, él está determinado. ¿Sí? A diferencia de que cuando el sujeto habla. Esto tiene mucha importancia, obviamente, para la cuestión de la conducción de la cura y la transferencia. De allí que sea importante, digamos, salir de lo escópico, porque lo escópico tiene esa función suturante, ¿sí? Mientras que el habla permite justamente
salir de esa relación en la que el sujeto está alienado. Bien. Es interesante, ¿no? Porque marcaría, por ejemplo, el buen momento del paso al diván, por ejemplo, ¿no? De sacar la mirada de juego en la cura. Y lo digo, lo señalo porque no sé si os han llegado voces o habéis participado de algún tipo de comentario en la actualidad de mucha gente que está quitando el diván del dispositivo. ¿No? Sí. Sí, está pasando, ¿no? Y están hablando como de que es lo mismo. Que finalmente es lo mismo. Esto se da con lo del análisis por pantalla. Sí, hay algo del efecto. Que no se quita la mirada. Sí. Pero eso promueve la sugestión, ¿no? La mirada, lo que fuerza es a la sugestión, ¿no? Sí. Bueno, vamos a abrir el coloquio, obviamente. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy, muy interesante los puntos que has tomado. ¿Hay palabras pedidas? ¿Hay comentarios que queráis hacer? ¿Cómo está la historia? De momento no. Vale. Entonces, yo aprovecho y empiezo. Porque tengo dos temas que me gustaría muchísimo. Hay este punto que señalaste de que la mirada sutura y que invierte en el arte pictórico, digamos, en lo que serían las bellas artes, el tiempo lógico, ¿no? Que hay un acto, el trazo, ¿no? Como conclusión que va a llevar a un tiempo de reflexión, de poder ver, etc. Yo pensaba si esto no es un proceso que se da en muchas de las artes, en el arte, ¿no? Porque él agrega algo, está en la página 119, que dice que el cuadro rivaliza con la idea y no con la apariencia, es decir, con la cuestión del comprender, justamente, ¿no? Lleva a comprender, y entonces pensaba que un trabajo a hacer sería ver cómo funciona esto en otras artes, cuando el gesto no es el gesto de un trazo, sino es el gesto de un bailarín, O de una película. Sí, o del director de cine que toma la imagen, ¿no? Que captura ahí algo, poder pensarlo, ¿no? Como si esto no es algo que sucede en el arte, que hay primero ese trazo y luego la comprensión, ¿no? No sé, no lo sé bien, no lo tengo muy claro, no lo sabría pensar, por ejemplo, en la literatura, por ejemplo. En la poesía sí, más. Pero bueno, sería como algo para pensar en, no sé si... Sí, digamos, yo entiendo de lo que leí, ¿no? Entiendo que él hace equivaler el gesto no con el acto. Lo distingue, es decir, el gesto es, da el ejemplo del gesto de intimidación, ¿no? O de la parada sexual. Es decir, que es simplemente algo que orienta. Establece una escansión, diría yo, y que a partir de allí hay una secuencia, ¿no? En cine uno puede ver cómo un director en determinado momento introduce algo, digamos así, o cómo maneja los tiempos, si es retroactivo, si es proactivo, digamos proactivo no, si es progresivo, digamos así, en una secuencia temporal lineal o va cortando, y entonces eso al cortar, introduciendo una escena, un plano, lo que sea, digamos así, cambia la lectura de lo que hay, ¿no es cierto? Yo entiendo que sí, que el arte maneja en distintas vertientes todo eso, es decir, una sinfonía, una canción cualquiera, digamos, introduce ese tipo de cosas como para esos cambios de ritmo, en fin, que permiten, digamos,
un cambio de la secuencia, ¿no? Lo que me parece interesante es entender que eso, por un lado, orienta, pero por otro lado, orienta y establece una secuencia respecto del deseo, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, que es sutura, introduce la sutura. Sí, tenemos una mano levantada. Claudia Luján. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha? Hola, buenas Hola. tardes a todos. Un gusto escucharlos, realmente. Retomo algo de la pregunta de Laura y de lo que vienen trabajando respecto de este gesto, ¿no? Que estamos tratando de pensar en el arte y cada uno piensa la música, la literatura, el cine. Yo pensaba cómo pensar esto, cómo articularlo a lo que es el acto del analista. Si es posible. Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería el acto del analista? Es más fácil que pensar cuál sería el gesto del analista. Marcelo. Sí, digamos que no estamos para hacer paradas sexuales ni intimidar a los pacientes, eso está claro. No. Pero lo que sí está claro es que simplemente toser en cierto momento del discurso del analizante es un acto o un gesto, es una pregunta. Pero es cierto que a partir de ese momento el analizante no va a asociar de la misma manera. Sí, pero si no tose se ahoga. A mí lo que tú has preguntado me ha hecho pensar en, bueno, estas intervenciones del analista que podrían tener como dos vías, una vía que cierra y una vía que abre, ¿no? Que tendría que ver con estos dos movimientos pulsionales en todo caso que trabajábamos, ¿no? Y me hiciste pensar en lo que Pommier trabaja como el corte abierto y el corte cerrado, como intervenciones, ¿no? Pero bueno, sería ponerse a desarrollar mucho esta cuestión. Pero Hay... no es casual que el capítulo que sigue será la presencia del analista. Sí, justamente, sí. Sí. Raúl. No, quería saber si podías explicar un poquito más, porque aparecen como dos funciones dentro del escópico. Por un lado, la mirada en tanto función de estructura, ¿no? Si lo explicaste como que era la falta, sería esa función de pantalla, ¿no? Por un lado, pero por otro, y Lacan lo vincula con la envidia, es una función separadora y mortífera, o sea que hay como dos funciones aparentemente contradictorias. Lo que pasa es que, bueno, es cuestión de ver en qué Yo entiendo, articulación. yo entendí y creo que lo dije, que en realidad la mirada del sujeto es esa la que sutura en la medida en que se queda fascinado por algo que podría ser una determinada representación bella, digamos así, ¿no es cierto? En esa dimensión sutura lo que de la mirada del otro puede venir como envidia, como no como trampantojo, sino como mal de ojo. Exactamente. Como que claro, también eso hay que darle una vuelta más, porque en el fondo el sujeto, digamos así, él también es el otro. Quiero decir que nosotros tenemos el tesoro de los significantes incorporados. Nosotros atacamos nuestro propio deseo. ¿Sí?
nosotros nos atacamos a nosotros mismos. No es solamente que nos quedamos fascinados por algo bello, sino que ese deseo del otro que tenemos incorporado puede ser mortífero también. Lo tenemos incorporado. Entonces, es una dialéctica entre velar eso hasta que uno puede reconocer eso. Uno tiene, en un análisis sirve para eso, para reconocer justamente cómo uno se odia a sí mismo, ¿no? Se ataca a sí mismo. Bien. Putin no. Y también, y también. Es que se odia, pero No, tiene pero, parón. Tiene Putin. sí, pero ya veremos. No sé si respondí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que entiendo que es algo complejo, porque también está en el cuadro, ¿no? La función de la mirada del otro, que ahí sí que es la mirada del artista, ¿no? Que subyuga al que mira, ¿no? Y si me permite, quería, no sé si es posible, pero extenderlo a algo que también me resulta difícil de entender, que el objeto nos mira. ¿Puedes explicar un poquito más eso de la mirada del objeto? Pero fue muy claro, Marcelo, al principio justo no estabas y lo ubicó muy bien, porque el otro nos mira en la mirada de la madre sobre el bebé. Sí. El otro nos mira, ¿no? Y así lo dijo como ping, pero me parece que no estabas. Y creo que es muy interesante, ¿no? Porque... Pero está claro que, digamos, lo escuchamos frecuentemente con los pacientes, es decir, que el sujeto que teme estar delante de un escenario público, ¿no? Con público, que lo miren, ¿no? Es decir, con una mirada que puede ser envidiosa, por ejemplo, no quiero triunfar, quiero fracasar porque temo la envidia de los demás. Entonces, uno ve, está en el discurso de los analizantes todo esto, que la mirada del otro puede ser un Heimlich, ¿no? Puede ser siniestra. Pero no, perdona, no me refiero a la mirada del otro, me refiero a la mirada de los objetos. No, los objetos no, pero es el objeto que te mira. Bueno, hablaba en un momento de la latita de sardina, no sé si... Sí, claro, yo la veo, ¿no? Pero lo que no me doy cuenta mientras la veo es que ella me mira. Si yo estoy frente al espejo, me miro en el espejo y el espejo me mira. Y yo no suelo darme cuenta que el espejo me mira. Que esa mirada que es mía, que está puesta en el espejo, me está mirando. Pero quiere decir que nos reflejamos en los objetos. Sí. Por supuesto. Por supuesto, claro. Por supuesto. Me hiciste... Dio un ejemplo muy gráfico que a mí me quedó como muy claro. Ella cuando dio la clase sobre el objeto A decía, por ejemplo, ¿no han escuchado esta frase que muchas mujeres dicen cuando están delante del escaparate de una zapatería? Ay, esos zapatitos me están mirando. Claro. Sí. Claro. Acá me dicen que no se escucha, levanten la voz cuando hablan. Y hay una paciente, sesentona, un poquito más, dice que se estaba lavando las manos a la mañana, los dientes y tal, y que de golpe se giró y dijo, ¿quién es esa vieja que me está mirando? ¿No? Como que de golpe, claro, ¿no? Se encontró con esa vieja que la estaba mirando. Esa que no quería ver. Está en análisis, por eso puedo decirlo, verlo también. ¿Hay más gente que quiera comentar? Vale. Yo tengo otra cuestión algo que me hizo pensar este texto, que es increíble, porque antes de empezar comentábamos que este seminario fue el primer seminario que estuvo impreso y se vendió, y nosotros que éramos unos chavales, fue el primer seminario que leímos. Pero de todas maneras uno no se cansa de encontrar cosas nuevas cada vez que lo lee, que no leyó nunca, vamos. Y que a mí me interesó mucho sobre este momento, está en la página 116, cuando habla de deponer la mirada. Cita a Nin, Kensol, Fubin, Mason, el doma mirada y deponer la mirada, ¿no? Y entonces
pensé que él habla como de dos momentos en la pulsión. A lo mejor es una ingenuidad lo que voy a decir, pero un momento de erección de la mirada y un momento de deposición de la mirada. Y también estaba pensando, si uno pudiese pensar en cada una de las pulsiones esos dos momentos, como un momento fálico, ¿no? De Phi jugando en, por ejemplo, en la anorexia bulimia, ¿no? En el hacerse erecto, llenarse y vaciarse y deponer. Si esto no están en los distintos momentos pulsionales. A lo mejor leí mal la frase, pero yo entendí que la deposición de la mirada es mirar un objeto, de poner sobre el objeto nuestra mirada. Entendí yo así, ¿eh? A lo mejor lo leí mal, pero... Yo lo entendí por el lado de apaciguar Exacto. el deseo, la voracidad de la mirada. Sí, de poner la mirada, no poner la mirada, de poner, por eso digo asociarlo con la caída. Sí. No sé, me tendría que mirar la frase. Bueno, ideas. ¿Algo más? Miro para allá. Si quiere pasar anuncios y todas estas cosas, así dejo de grabar. Bueno. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Espera, ahora vamos a cambiar de lugar. Sí, esta semana es una semana impresionante de trabajo, de actividad psicoanalítica. En primer lugar, el sábado tenemos el encuentro con Silvia Amigo. Estamos en el hotel Montblanc, que está en Vía Layetana. Vamos a trabajar de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Los encuentros siempre los hacíamos los sábados por la mañana. Es por primera vez que pasamos a sábado a la tarde. ¿Por qué? Para que nuestros colegas de Allende los Mares también puedan estar, porque a las 10 de la mañana de aquí son las 5 de la mañana, las 4 de la mañana, según el lugar del mundo donde se encuentren, y si trabajamos a la tarde, la gente que está en América puede conectarse online. Con lo cual también eso es la otra novedad, vamos a pasar a un formato presencial y online. Esperamos que la gente de Barcelona venga presencialmente, así acompañamos a Silvia, que viene justamente de la escuela freudiana desde Buenos Aires, viene, y entonces, bueno, poder recibirla presencialmente. Esta es la primera actividad. Y luego hay otra actividad que os invitaría, no es de Umbral. Hay una agrupación mexicana que hace una actividad que a mí me parece hermosísima, que es cada año celebra un congreso con los 100 años de un texto de Freud. Es decir, el año pasado, por ejemplo, fue Malestar en la cultura, ¿no? Este año el congreso es sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad. Y es viernes, sábado y domingo, el domingo participo, podéis encontrar toda la información en mi Facebook, si lo queréis, si os interesa. Luego, importante, vamos a terminar el seminario no en junio, sino en julio. Y va a ser el 11 de julio. ¿Ok? El segundo lunes de julio. ¿Por qué? Porque, lo dijimos al principio, no nos dimos cuenta al planificarlo, dejamos la clase de los nombres del Padre del seminario que Lacan no dio entre la angustia y el seminario 11. Sabéis que hay una sola clase de un seminario que él comenzó y que después suspendió y no dio, pero esa clase sola queremos darla. Entonces, vamos a trabajar esa clase el 11 de junio, Graciela y yo. No va a haber sesión clínica, va a ser solo el trabajo teórico
sobre los nombres del padre. Y entonces luego, en septiembre, recomenzaremos con la siguiente clase que toque del seminario 11. ¿Ya está? No, me falta algo más, que es la reunión anual para los profesionales colaboradores de Umbral, el 11 de junio, sábado a la mañana, ahí sí. No estáis invitados los profesionales que no sois de Umbral, es para los profesionales colaboradores de Umbral, también en el Hotel Mont Blanc. Y ya está. Bien, tenemos Gracias.